Continuamos aquí en Tu Punto de Encuentro y en estos tiempos que está tan de moda la famosa separación, cuando nos separamos entonces, a ver, ¿quién se va a quedar con los niños? Luego de definir quién se queda con los niños, viene a hablar de la cuota alimentaria. Y hay algunos padres y de pronto madres que se les olvida que tienen una responsabilidad y es donde necesitamos a Guerrero Abogados. Bienvenidos, ¿cómo están? Stephanie, bienvenida. Hola, mucho gusto. Muchas a ustedes, ¿cómo han estado? Y aquí estamos para colaborarles en los temas Muchas legales. gracias nuevamente por la invitación. Estamos ya prestos a resolver todas las dudas o inquietudes que existan en materia de derechos de alimentos. Bueno, comencemos. Yo me casé, tuve un niño, me separé y en qué momento de pronto de la separación, entonces tenemos que hablar de la cuota alimentaria y qué es lo que rige, quién tiene que dar la cuota, digamos, tanto yo que me quedo con el niño como la persona que no está, entonces los dos tenemos que poner una cuota o cómo se define. Desde el momento, de hecho, antes de nacer también la madre tiene unos derechos a unos alimentos en caso tal de que exista una separación, porque esa separación puede ser legal o una separación de cuerpos. Cuando ya se va a desarrollar el trámite del divorcio como tal, pues ya tocaría entrar a establecer una cuota alimentaria, la cual previamente va a ser revisada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y le dará una aprobación si la misma cumple con unas características y unas garantías mínimas y esenciales que necesitan pues precisamente para subsistir los menores de edad. De tal forma que entonces esa cuota alimentaria se deberá estar cumpliendo periódicamente y en caso tal de un incumplimiento pues se podrá la madre o el padre, quien tenga la custodia del menor, iniciar un proceso penal o iniciar una demanda por la vía del derecho de familia. Pero es muy importante lo que estás diciendo porque, bueno, es típico. Yo creo que ahorita es muy normal ver mujeres que llevan un embarazo solas, pero entonces no sabía, y es de mi desconocimiento, que desde que están en gestación, el hombre o la persona, el padre del bebé, tiene la exigencia de aportarle dinero a esta mujer que está en gestación. Pero entonces mi pregunta es, ¿en qué momento? Si primero, pues me imagino que la persona siempre va a alegar que quiere pues una prueba de paternidad. A pesar de esto, ¿se le exige que tiene que aportar? Claro, porque es que hay que partir de una presunción que establece la ley, que cuando usted, por ejemplo, está casado, en ese matrimonio, el hijo que nazca en ese matrimonio se presume que es suyo. Entonces, como medida cautelar o medida preventiva, lo que se va a buscar es que efectivamente no se van a menoscabar los derechos de ese nasciturus, que aún no ha nacido, que aún no es persona, pero que la Corte Constitucional ha establecido que tiene unos derechos. Pero si no estoy casada, simplemente sostuve una relación un tiempo con una persona, pero no me he casado. En ese caso, pues precisamente había que entrar a hablar de cómo fue el tipo de la relación, porque puede ser que usted no esté casada, pero la ley 54 de 1990 que establece la unión marital de hecho, consagra también que existe una presunción cuando hay 2 o más años de una unión marital de hecho, que tiene exactamente los mismos derechos y obligaciones como si fuese un matrimonio. Ahora, si esa relación sexual fue ocasional, transitoria, como por ejemplo usted fue a un bar, se enamoró de alguien y sostuvo relaciones sexuales con esa persona, pues ya a veces también tocaría entonces entrar a mirar si usted tiene la dirección, el domicilio de esta persona para realizar la demanda y como medida cautelar decirle al juez, bueno, señor juez, no tenemos en este momento una presunción, no sabemos si efectivamente él es o no el padre, porque hoy en día, de hecho, en la oficina tenemos un caso en los que la persona la conoció, fueron a un bar y esta muchacha dijo, yo quedé en embarazo suyo, pero después entonces él hizo la prueba de impugnación de paternidad y efectivamente no era el padre, entonces ella dijo, bueno, yo para esa época también sostuve relaciones con otras personas, entonces es un tema que es un poco complicado, pero cada caso en concreto pues obviamente tendrá su solución. Yo quiero que de pronto hablemos de, él ya le había dado el dinero y qué viene para esta mujer, tiene que devolverle el dinero al que no es el padre de su hijo. Bueno, en cuanto a ello, salió una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de familia en la que establece que no hay lugar a devolución de ningún dinero. Se han visto abogados que hacen la demanda y solicitan precisamente, digámoslo, como título como de reparación, pero lo que pasa es, por ejemplo, en el caso de las parejas que están casadas o en que hay una unión marital de hecho, en las cuales se parte o se presume que efectivamente yo estoy con mi pareja, es una pareja estable, pues se presume que efectivamente ese hijo es mío, pero más adelante cuando el niño empieza a crecer y los rasgos no son ni siquiera idénticos pues al padre y se hace la prueba pues de ADN y al establecer que efectivamente no es su hijo, pues no habría lugar a ninguna reparación, es lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia en reciente jurisprudencia, pero no obsta que uno como abogado pues lo solicite, porque en últimas quien decide si los da o no es un juez de la República.
Bueno, en el momento en que yo de pronto decida realizar la demanda por alimentos, bien sea hombre o mujer quien tenga la custodia del niño, a partir de ese momento viene un proceso muy largo para que establezcan cuánto y cuál es la investigación que realizan según el sueldo, cuánto es el dinero que va a aportar, o ya hay un valor ya que dice la ley es tanto lo que se le va a dar a un niño. No, eso depende, o sea, se parte con los padres de que hay uno que está viviendo con la madre o con el padre y el otro es el que en estos momentos es el que se va a demandar o se citará. En esto puede ser ante un defensor de familia, en el ICBF, ante notarios o en un centro de conciliación, cuánto será el monto a pagar por el sustento del menor, porque los alimentos incluyen tanto el vestuario, la recreación, la salud, la educación. Entonces llega un momento de conciliación entre el padre, la madre y un conciliador que se llega a un punto de ver cuál es la necesidad del alimentado o el menor de edad y cuánta es la capacidad que puede dar el padre y se fijaría una cuota. Lo que pasa es que en estos momentos no se dice cuánto es el valor total o para darle a un menor, sino que siempre varía dependiendo de la capacidad y la necesidad del menor. Exactamente, ahí vamos, porque yo creo que la necesidad va según como el estilo de vida que tenga la persona que tenga el menor. Por ejemplo, muchos irán a colegios públicos, otros van a colegio privado, y cuando hablamos de un colegio privado los gastos son muchísimo más grandes, entonces ahí no sé si se liquida según lo que cuesta el colegio, la alimentación y el vestuario. De hecho, existe una clasificación y se establece que los alimentos pueden ser congruos y los alimentos pueden ser necesarios. Entonces los congruos son precisamente lo que vos hablabas, partiendo del concepto jurídico de que alimentos no es comida como la gente lo percibe, sino que alimentos tiene una serie de elementos como por ejemplo la vivienda, el vestuario, la recreación, el deporte, la salud. Entonces si partimos de ellos, no es lo mismo la necesidad de alimentación que requiere una persona que por ejemplo vive en el poblado, ¿sí?, que tiene un colegio privado que fácilmente puede valer 2-3 millones de pesos, correcto, a una persona que de pronto es de un colegio público, ¿sí?, o una persona que está acostumbrada a una alimentación un poco más sana, balanceada, con gimnasio, a una persona que no. Entonces, precisamente los congruos son aquellos que dan mucho más de lo necesario, es decir, de lo que necesita para subsistir, y los necesarios es los que se requiere como mínimo para subsistir. Entonces, establecer una cuota o un valor de alimentación en cada caso en particular es diferente. ¿Por qué? Porque existen obviamente características y elementos diferentes de subsistencia en uno u otro estrato o en una u otra región. Existen personas que yo no sé cómo pueden ser así, que son completamente desprendidos y que tienen hijos y simplemente no los vuelvo a visitar, no los vuelvo a ver e incluso no vuelvo a responder por ellos. Entonces, a pesar de que ya existió una demanda por alimentos, comenzó a dar muy bien, pasaron 6 meses y se desapareció del mapa. Una mujer o un hombre que esté en este momento viviendo esto, ¿qué puede hacer? Pues en principio, ahí lo que viene es, si estuvo en un centro de conciliación y se pactó una cuota alimentaria, se despide un acta de conciliación que presta mérito ejecutivo, con la cual usted puede ir ante un juez de familia y demandar. Lo mismo, si se pactó la fijación de la cuota alimentaria ante un juez de familia, con esa misma sentencia se demanda en un proceso ejecutivo en el cual se buscará el embargo del salario hasta un 50% de ese padre que ha incumplido con las anteriores cuotas que se habían pactado, o hasta el embargo de bienes inmuebles, para así poder pagar las cuotas que se debían anteriores y las posteriores, porque en caso tal de que una persona incumpla este tipo de acuerdos, tiene ciertas sanciones, se le reporta a las centrales de riesgo y lo mismo, no puede salir del país. Eso era lo que yo iba a tocar, que me parece muy importante, porque muchos creemos como que tengo un hijo, simplemente no volví a saber de ellos, me fui y ya, se quedan las cosas muy tranquilos. Es de aclararle al televidente que de pronto tenga un hijo y no tenga contacto con él hace mucho rato, que se les pueda hasta bloquear la salida del país. Ellos tienen que demostrar que tienen un paz y salvo con los hijos que tengan, ¿o estoy mal? Como medida cautelar en la demanda, uno lo que solicita es precisamente evitar que ese padre o madre salga del país, pero eso desde el punto de vista del derecho de familia, porque desde el punto de vista del derecho penal también podría o tiene unas consecuencias legales, y así lo consagra el artículo 233 del Código Penal, donde establece que el padre o la madre que injustificadamente dé alimentos a quien lo debe podrá incurrir una pena de prisión, de tal forma de que obviamente esto trae unas consecuencias. Entonces mucha gente se preguntará, bueno, ¿y el padre entonces cómo va a responder con la cuota alimentaria si está en la cárcel, si tiene una intramural? ¿Cierto? Es un poco complicado, y más cuando ese padre también tiene otros hijos que alimentar.
Entonces obviamente puede ser que el delito sea excarcelable, de hecho es un delito querellable. Inicialmente lo que se va a solicitar es que esta persona que es citada, sea hombre o mujer, concilien, pero si no concilian, el proceso se va a empezar a avanzar con una etapa de imputación, de acusación, una preparatoria de un juicio oral, y ya cuando la sentencia esté ejecutoriada, se abrirá un incidente de reparación integral, donde lo que se busca es exactamente lo mismo que en materia de derecho de familia, que es que entonces se fije el valor adeudado, y en caso tal de que esta persona no lo pague, pues entonces entrar a embargar, entrar a secuestrar y rematar los bienes que existan para garantizar precisamente ese derecho de alimentación que tiene aquella persona. Hay muchas personas que desconocen que, no sé si estoy en lo cierto, pero necesariamente si yo quiero establecer una demanda contra una persona, bien sea en este caso que estamos hablando de derecho de familia, sería por demanda por alimentos, es necesario que antes de se realice algo muy importante que se llama el proceso de conciliación. En este momento en Medellín y en la ciudad de Envigado, creo, pues conozco el de la ciudad de Envigado, me imagino que en Medellín también hay unos que son gratis, son gratuitos y que son del Estado. Están guerreros abogados que les pueden ayudar en sus procesos, pero es importante que conozcan que antes de ir a comenzar el proceso de demanda, que son procesos más largos, es necesario que se realice antes del proceso de conciliación. ¿Es real? Eso es completamente cierto. De hecho, la ley 640 establece como requisito de procedibilidad para poder iniciar una acción en materia de derecho de familia, obviamente, iniciar una solicitud de conciliación. Esto como mecanismo alternativo para evitar la congestión judicial. Si efectivamente la persona no asiste, o si la persona asiste pero empieza a incumplir, usted puede ya acudir ante un juez de la República y obviamente pues tomar las acciones correspondientes para garantizar que esa cuota alimentaria se cumpla, se empiece a cumplir, y que lo que se ha atrasado pues obviamente entrar a recaudarlo para garantizar precisamente el derecho a alimentos que le va a seguir asistiendo a ese menor. Estamos hablando de la vida de un niño, de los cuidados de un niño, y con esto realmente no se juega. Hablemos de los tiempos. Hicimos conciliación y no lo logramos y tenemos que pasar a la demanda. ¿Cuánto se puede demorar a que se dé por fin, se establezca que el padre o la madre tiene que dar esta cuota de alimentación? Pues en un proceso judicial lo normal es que pueda durar entre 6 meses o un año, dependiendo pues la congestión judicial que se encuentre el despacho. Lo que contendrá la demanda es los datos del menor, el registro civil de nacimiento donde conste que aquel a quien se le está demandando sí tiene obligación con el menor, y ya llevarse el proceso como tal. Ya sería el juez quien fije, según lo que ya se había hablado de necesidad del menor y la capacidad del padre, y se fijará la cuota con la que se dispondrá, que anualmente también aumente para el pago del menor. Durante el trámite procesal se puede pedir que se paguen unos alimentos provisionales, esto es, mientras que dura el proceso, el padre o el que se dice deberá los alimentos de unas sumas de dinero hasta que se llegue a la sentencia y se fije el monto total a que se deberá pagar al menor hasta sus 18 años o hasta los 25 si éste estudia. Estos procesos son muy traumáticos porque normalmente cuando llegamos ya al proceso de demanda, que no estamos en conciliación, no es tan bonito, y los padres normalmente cuando hay un proceso de separación siempre están con problemas, entonces eso es entre los adultos, pero finalmente esto siempre llega hasta el menor, porque entonces existen casos y sabemos que es la realidad, que está la madre o el padre que le habla mal del otro al niño, y el niño va cargando con todas estas cosas, y son niños que no pueden procesar fácilmente y que yo creo que se está agrediendo finalmente como la niñez o el buen desarrollo de la niñez de este niño. ¿Hay algún acompañamiento al niño desde la parte psicológica para que él esté bien mientras se vive estos procesos, o no es necesario? Lo que pasa es que parte del hecho de que ya los padres estén separados, siempre es bueno que el menor pueda llevarse la terapia o que asista con un psicólogo, que los traten, para que entiendan que es un proceso y que aunque no viva con los dos padres, pues el otro sigue siendo su papá o su madre. Entonces se puede ir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde se les brindará un apoyo y un acompañamiento para que el menor sienta que tiene el apoyo de su padre. O sea, de todas formas, aunque haya una separación entre los padres, el otro podrá ir a visitarlo, compartir tiempo con él, tendrán fines de semana. Esa relación que existe entre el padre o la madre con el menor sigue vigente, aunque no vivan bajo el mismo techo. ¿El ICBF da esto completamente gratis? Sí. Bueno, retomemos el tema de el padre o la madre que está privado de la libertad. Está privado de la libertad
claramente en ese estado posiblemente no pueda saldar de pronto lo que le debe dar a su hijo, pero esto se va sumando y se va recolectando hasta que él cumpla su condena y deba salir a pagar, o eso se le pasa a los abuelos, como lo he leído por ahí, que los abuelos deben hacerse responsables de esta responsabilidad. Pues bueno, ahí hay que entrar entonces a analizar si efectivamente aquella persona que se encuentra privada de la libertad tiene o no tenía una capacidad. Puede ser que esta persona que está privada de la libertad tenga 2, 3, 4, 5 apartamentos, camionetas, ¿cierto? Entonces, en dicho caso, pues como te había comentado anteriormente, se abre el incidente de reparación integral y se pueden embargar, se procede a rematar esos bienes. Si se rematan esos bienes, pues habría dinero con que solventar precisamente esa necesidad alimentaria, pero en caso de que esta persona no tenga bienes que rematar, embargar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues obviamente los abuelos tendrían que entrar a suplir esa necesidad de alimentación por parte del menor. Y se hace tal cual como si fuera el padre de familia, se evalúa cuáles son las necesidades del menor y los abuelos deben responder si son jubilados o trabajan o según con su salario. Sí, correcto, le tocaría responder a los abuelos. ¿Existe el caso, señor abogado, que los abuelos tampoco tengan cómo responder? También se puede dar el caso, obviamente, existen personas que carecen de capacidad económica para ese tipo de obligaciones, pero es exactamente el mismo procedimiento en dicho caso que se va a surtir, sea contra el padre o contra los abuelos. Mucha gente no accede precisamente a solicitar los alimentos de los menores de edad porque es un trámite que en muchas ocasiones puede representar mucho tiempo, ¿cierto? Y más cuando el trámite se adelanta de manera gratuita, es decir, ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ellos lo adelantan de forma gratuita, pero como son tantos los casos de inasistencia alimentaria, pues buscan precisamente, y cuando hay inasistencia alimentaria es porque en la mayoría de los casos la madre no tiene o el padre no tiene con qué alimentar al menor. Entonces, si la persona que está accionando no tiene la capacidad de alimentar a su hijo y por eso está requiriendo la alimentación por parte de la otra parte, ¿cierto? Entonces difícilmente van a tener con qué pagar a un abogado. Entonces lo adelantan por vía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en ese orden de ideas, pues se lo adelantan gratuitamente, pero también tiene su proceso que es un poco más tardío, puesto que son muchas las personas que acuden a esa vía. Entonces, si usted se encuentra en esos momentos viviendo cualquiera de los casos que acabamos de exponer, debe comunicarse con su aliado, y su aliado es Guerrero Abogados. ¿Dónde los pueden contactar? Bueno, nos pueden contactar al 301-322-9007 o el teléfono 5055-987. De casos exitosos, para conocer un poquito de la experiencia de lo que ustedes han vivido, tienen una página web, pero tenemos esos casos exitosos de pronto ahí colgados. Sí, están exhibidos en la página web www.guerreroabogados.com.co. Y lo más importante aún, redes sociales, porque ahorita todos estamos en la era de WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, están en redes sociales. Sí, estamos en redes, en Instagram, en Twitter y en Facebook como Guerrero Abogados. Y si tenemos alguna duda, hay personas que dirán, estoy muy lejos de Medellín, Guerrero Abogados está en Medellín, estoy en Cañas Gordas, les quiero escribir a los abogados, ellos le pueden consultar a ustedes por redes sociales, les cancelan anticipado una cuenta, o cómo podemos tomar esta asesoría si estoy fuera de Medellín. Nosotros tenemos asistencia a nivel país, de hecho el fin de semana estuve por Sincelejo, Barranquilla y Cartagena, llegué a una audiencia el día de ayer en materia penal. Tenemos toda la capacidad de la infraestructura, tenemos sede física en Bogotá, tenemos sede física en La Dorada Caldas y tenemos un convenio con Panamá. Personas que quieran desarrollar procesos de migración a Panamá, también los podemos asesorar y asistir en ese caso. Un grupo completamente dotado, yo creo que ustedes tienen de todo y ustedes que nos acompañan, nuestros televidentes pueden ver que aquí hemos hablado de todo con ustedes. ¿Sí? Completamente cierto, hemos hablado de temas penales, de temas civiles, de temas laborales que son también muy importantes y muy relevantes y lo vamos a seguir haciendo cada semana. Bueno, y para concluir, la importancia de tener un abogado aliado en la vida de uno, porque yo digo que uno debe tener un médico, un abogado, yo creo que hasta un comunicador. La importancia de tener un abogado en la vida, porque de ayudarlo, por ejemplo, en estos casos de familia, de pronto, ¿cuál es la importancia? Claro, para poder asesorar en casos como estos que los padres o la madre está con el menor, no sabe qué hacer, a quién acudir, qué asesorías dar, no saben a qué tienen derechos, a qué no tienen derechos, entonces un abogado lo que puede dar son esas guías para saber cómo poderlos asesorar y que tomen las mejores decisiones.
Bueno, ya saben, ustedes se tienen que dejar asesorar de personas profesionales. Si usted no puede llegar a interpretar la norma porque cree que se las va a saber todas, porque no las sabemos todas. Así que vamos a ir a un pequeño corte de comerciales, pero antes me voy a despedir de los señores abogados, de habernos ayudado a aprender tantas cosas esta tarde y siempre darles las gracias por acompañarnos aquí en Tu Punto de Encuentro. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente. A ustedes, Gracias, seguimos Estefanía. acompañándolos. Bueno, vamos a ir ahora sí a un pequeño corte de comerciales, pero usted no se desconecte porque tenemos muchísima más información aquí en Tu Punto de Encuentro.